Muy buenas noches y bienvenidos al debate de Popular Televisión. Comenzamos aquí una nueva temporada de un programa en el que renovamos nuestro compromiso, que es el de ofrecer siempre, abordar siempre temas de máxima actualidad que sean de interés real para los ciudadanos y hacerlo además teniendo como invitados en nuestro plató o bien a quienes son protagonistas de esas historias, de esos temas, o bien a expertos que puedan arrojar luz y dar su punto de vista con conocimiento, con profundidad de cada uno de ellos. Ese es nuestro compromiso y siempre además haciéndolo desde la pluralidad y la independencia, pero además también comprometidos con la sociedad, con nuestra gente, con nuestra tierra. Ese es el planteamiento que venimos manteniendo año tras año y hoy comenzamos con ese compromiso renovado y desde luego con mucha ilusión y con muchas ganas de tratar temas de actualidad. La verdad es que después de este periodo de descanso podría haber sido muchos temas encima de nuestra mesa de redacción. Por ejemplo, ¿por qué no tratar el ébola? O, por ejemplo, qué pasa con los fondos que de los presupuestos generales del Estado van a venir a la región de Murcia, que ya se han decidido y ahora se debaten. O qué está ocurriendo con la transparencia fundamental necesaria entre los partidos políticos, no solo, sino también en otras instituciones. O también qué está ocurriendo con los preparativos de los partidos políticos, algunos de ellos metidos en primaria, de cara a las elecciones que están a la vuelta de la esquina en el mes de mayo, tanto autonómicas como municipales. Son temas que seguro iremos abordando durante las próximas semanas. Pero hoy queremos tratar otro que, en este caso, por desgracia, también está de actualidad. Un día sí y otro también nos encontramos en los medios de comunicación como un grupo terrorista, yihadista, comete atrocidades decapitando a ciudadanos a veces de su entorno y en otras ocasiones europeos, gente de nuestros países, de nuestro entorno. Son auténticas barbaries que, en principio nos podía parecer algo lejano, ¿no? Y además algo muy puntual, aunque luego fue tomando forma y creando un estado propio que parece que nos preocupa y nos aterroriza, ¿no? Pero eso que podía parecernos lejano en un tiempo, bastantes kilómetros de aquí, luego de pronto nos encontramos con que nos dicen que seguramente más de 50 españoles se han enrolado en ese Estado Islámico, por lo menos 50 fichados, que se sepa, que igual hay bastantes más y están participando allí en cometer esas atrocidades y que algunos de ellos seguro van a regresar a nuestro país. Pero es que además también se sabe que entre 50 y 60 personas están aquí en España captando muyahidines para que participen en ello y están aquí en nuestros entornos de nuestro país, de nuestras ciudades. Con lo cual ya empiezan a cambiar las cosas y las veo mucho más cercano. Pero si encima nos encontramos algún vídeo colgado en el que alguna de estas personas amenaza con que antes o después van a actuar sobre nuestro país porque quieren recuperarlo, pues la cosa sigue cambiando. Sigue cambiando y nosotros, al margen de que recibamos mensajes de un tipo o de otro y a veces nos cueste valorar qué hay o no, lo que queremos es abordar ese tema aquí hoy y que sirva de aportación para todos ustedes y que todos tengamos buena información y de primera mano. Así que ese es el tema con el que vamos a empezar y además una puntualización más. Ciertamente podíamos, por dos de los invitados que tenemos hoy en el plató, pues igual podíamos haber tratado este tema la semana que viene o la siguiente, pero se da la circunstancia de que el tercer invitado, la oportunidad de tenerlo hoy sí o sí aquí, era que había que aprovecharlo, así que hemos decidido arrancar con este tema de máxima actualidad y esa presencia de los tres y en especial de quien nos viene de fuera, aprovecharlo y yo con ese compromiso que decía de tener invitados expertos en cada uno de esos asuntos. Les presento a nuestros invitados y empiezo precisamente por la persona a la que yo me estaba refiriendo, el teniente coronel Francisco Berenguer Hernández, que es analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa y especialista en geopolítica del mundo árabe, Oriente Medio y energía. Señor Berenguer, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias.
Yo no sé si, al principio no sabía si usted vendría con uniforme o no, pero bueno, viene además a unas jornadas organizadas por la Facultad de Comunicación con alumnos, porque es fundamental hablar esto a los ciudadanos, a los alumnos, a los estudiantes en ámbitos académicos y a los ciudadanos en general, ¿no? Sí, absolutamente. Precisamente usted ha nombrado a la institución a la que pertenezco, no solamente el Ministerio de Defensa, sino concretamente el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Una de nuestras misiones esenciales por ley es la difusión de la cultura de la defensa, pero nosotros queremos ir un poquito más allá, porque la cultura de defensa en cuanto a contenido, en cuanto a conocimiento de la seguridad de la defensa es importante, pero nos damos cuenta que es necesario ir más allá, ir a la construcción de una auténtica conciencia de defensa, que es el convencimiento de la necesidad de cuidar estas cuestiones ante las amenazas existentes y que pues observamos hace pocas fechas en una encuesta que encarga bianualmente el Instituto al CIS y que ha tenido incluso un reflejo importante en la prensa nacional, las cifras un tanto llamativas con respecto al desconocimiento, la falta de conciencia de defensa en buena parte de la sociedad española, ¿no? El teniente Berenguer participa con frecuencia, o a veces nos encontramos reflexiones suyas en los medios de comunicación nacionales y también en medios internacionales sobre este y otros asuntos, pero sobre este en concreto, y por tanto le agradezco enormemente que haya aceptado la invitación y estar aquí esta noche. Encantado, muchas gracias. Muchas gracias. También se encuentra con nosotros, bueno, la verdad es que la parte, digamos, de seguridad, de defensa es fundamental, ese perfil en este asunto que vamos a tratar esta noche, pero también lo es el ámbito político y el ámbito sociológico. Y para ello tenemos con nosotros a Pablo Blesa, que es catedrático de Relaciones Internacionales y de Comunicación de la UCAM, además de vicerrector de esta universidad. Pablo, bienvenido. Buenas noches. Gracias, Antonio, por invitarme de nuevo a tu programa. Estoy realmente satisfecho de compartir esta noche con mis dos colegas y será un placer, sobre todo, escuchar al teniente coronel Berenguer y sus reflexiones. Y hay también otros ámbitos, que es el económico y el de las organizaciones internacionales, fundamental en este asunto, y también para conocerlo contamos con la presencia de Luz Sánchez, que es licenciada en Derecho y Economía y profesora de Derecho Internacional de la Universidad Católica. Luz, bienvenida, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches, y yo también me uno al agradecimiento del profesor Blesa por contar conmigo para este debate que parece que vaya a ser bastante interesante. Muy bien, bienvenida. Para contextualizar un poquito, resulta que estos últimos días nuestros compañeros de Popular Televisión han recogido algunos testimonios sobre este mismo asunto, entre otros de Chema Gil, que es un periodista que ha estado investigando, trabajando en este ámbito, entrevistándose con algunas de las personas que están llevando a cabo estas actividades terroristas, y también con un cristiano iraquí que se encuentra ahora en Murcia y que viene de vivir esa experiencia. Vamos a ver esos testimonios. Se trata de Irak. Aquí se han hecho fuertes. Las ejecuciones de periodistas occidentales les han dado visibilidad. La yihad o guerra santa es lo que les mueve y les convierte a nivel internacional en un terrorismo latente. Hemos de saber que este es un peligro líquido, que no se establece desde fronteras concretas y bordes determinados, y por lo tanto enfrentamos una situación realmente peligrosa. Un peligro que no viene dado por parte de la religión. Pero no podemos confundir el Islam con el comportamiento yihadista. Los yihadistas son una mínima expresión. Confundir cualquier hecho religioso con las manifestaciones violentas es realmente una confusión muy grave, y hacerlo, confundirnos, sería entregarle la primera victoria a los propios yihadistas. Por lo tanto, no podemos generar un entorno de desconfianza. Los expertos aseguran que muchos de estos islamistas radicales no son grandes conocedores ni de su cultura ni de su religión. Encontramos a gente muy vulnerable a la manipulación religiosa, y en relación con la religión es gente con unos paupérrimos, en la mayoría de los casos, aquí estamos hablando en general, gente con unos muy pobres conocimientos de su propio hecho religioso. La implantación de ese Estado Islámico ha hecho que estos fundamentalistas intenten borrar la memoria de los pueblos que arrasan. Tras la toma de Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak, los yihadistas iniciaron conversiones forzosas, persecuciones y ejecuciones contra la población cristiana y otras minorías. Destruyeron la mezquita de Jonás, lugar venerado por judíos, musulmanes y cristianos. Quieren, sin duda, crear una nueva historia en estos pueblos. Como entran los terroristas en Irak,
Ha ido malísima porque habían matado las personas como beber agua, así. En mi ciudad han venido casi 5.000 familias. En mi barrio, la primera semana, había 2.000 familias. Una situación que le hizo trabajar días enteros para ayudar a los que se refugiaban en su parroquia. En la iglesia estábamos ayudando desde las 9 de la mañana hasta 11 por la noche, porque con la comida, con las ropas, porque no había mucha gente que han ido solo con la ropa, lo que tenían. Había muy difícil ayudar 2.000 familias. Familias con testimonios muy duros. En mi barrio había una mujer que nos ha dicho que los terroristas han cogido su hija, que tenía 3 años. Y, por ejemplo, también había muchas personas mayores que no podrían caminar y había con los contactos con los terroristas nos dijo que están muertos. Para comenzar, me gustaría preguntarle al teniente coronel Berenguer, estamos hablando de algo, bajo su punto de vista, reducido, de cosas muy concretas y muy específicas y con un elemento publicitario muy grande, o estamos hablando de algo de una dimensión, de una envergadura importante? Sí, yo estoy convencido de lo segundo. La envergadura, la dimensión de este fenómeno no es reducida o no es tan reducida como queríamos hasta hace relativamente poco. El fenómeno Al-Qaeda anterior y mucho más conocido ha estado funcionando muchos años, como bien sabemos, en base a unos grupos terroristas más o menos nutridos que, desde el punto de vista de su forma de actuación, han actuado más como insurgencia, actuaciones terroristas puntuales y demás. El gran salto, la gran evolución que ha llevado a cabo el Estado Islámico consiste en la búsqueda de territorialidad, es decir, tener una base territorial y, por tanto, ellos pretenden tener lo que tiene un Estado westfaliano tradicional, territorio con sus recursos, población y una administración capaz de hacer eso. Eso han tenido un cierto éxito, evidentemente, amparados en la ya larga guerra civil siria, se ha expandido a Irak, como sabemos, y ahora mismo es un fenómeno de una dimensión más preocupante porque esta realidad les hace ser el grupo financieramente más potente yihadista que nunca ha existido, tener un número de combatientes sobre el terreno importante, disponer de unos armamentos relativamente sofisticados, una cantidad creciente, etcétera, etcétera. Yo estoy convencido, junto con muchos otros autores, que quizá este sea el desafío yihadista más importante que nunca hemos tenido. Y más por lo que es importante, por lo que, si no se ponen las medidas oportunas en el momento oportuno, por lo que pudiera llegar a ser en un futuro próximo. Hay una componente económica muy importante en todo esto, o sea, hay que crear un Estado, pero para eso, hablamos antes, un grupo terrorista, bueno, a veces con medios precarios se pueden cometer auténticas barbaridades, sí, pero ya estamos hablando de algo de mucho más, mucha mayor envergadura, y para llevarlo a cabo hace falta mucho dinero, y parece que lo tienen, ¿no? Efectivamente, a mí me gustaría puntualizar, antes de entrar en el ámbito económico, que, como ha dicho el teniente coronel Berenguer, efectivamente se autoproclaman Estado Islámico, pero realmente, aunque utilicen el término Estado, no cumplen ninguno de los requisitos a los cuales en derecho internacional tenemos que aludir necesariamente para hablar de Estado, como es territorio, gobierno y población. Pero dicho esto, es cierto que si acudimos o hacemos paralelismos o volvemos a conflictos anteriores, casi todos estos conflictos bélicos te encuentran fuentes de financiación en recursos naturales, en este caso serán recursos energéticos por la zona donde nos encontramos. Por ejemplo, conflictos tales como los de Liberia o Sierra Leona, estas fuentes de financiación venían por la explotación de los diamantes, o por ejemplo en Afganistán por el cultivo de las amapolas. En este caso el Estado Islámico, aprovechando lo que es la entrada o el asidio de la zona de Siria y en su caso del norte de Irak, lo que hacen será explotar los yacimientos ricos en petróleo que tienen esta zona. Lo hacen efectivamente de manera ilícita
Y en cualquier caso, después, bueno, lo hemos oído mucho en la prensa, que se acude al mercado negro de petróleo, procediendo a su venta ilegal a través de canales que evidentemente no están muy probados y en los cuales se encuentran implicados muchos estados. Se llega incluso a decir que actualmente, con el monopolio que tienen este Estado Islámico de las fuentes petrolíferas en estas zonas, pueden estar llegando a producir hasta $1 millón al día con esta explotación de petróleo. Además, Irak, no hay que descuidar que después de Arabia Saudita, Irak es el segundo productor de petróleo a nivel mundial, con lo cual para ellos es una fuente de financiación muy potente, que después pues conlleva evidentemente otros factores externos de cómo pueden, una vez obtenido el crudo, hacerlo pasar fronteras. Y en esto, pues evidentemente implica a muchos otros estados que o bien no lo reconocen, como sería, por ejemplo, el caso de Turquía. Se ha apuntado mucho a que Turquía favorece lo que es el tránsito del crudo a través de sus fronteras, y también incluso últimamente, días anteriores, la embajadora de la Unión Europea en Irak ha llegado a manifestar que propios Estados miembros de la Unión Europea están participando en este contrabando de petróleo. Se apuntan también grandes petroleras, incluso la cumbre petrolera que se llevó a cabo en junio apuntaban a dos grandes empresas petroleras como Exxon en Estados Unidos o en Arabia Saudí. Y efectivamente esto podría ser una gran fuente de financiación, más aparte que no hay que menospreciar también todo el dinero que puedan obtener con extorsiones, con secuestros, evidentemente, o con expolios a bancos, o también se habla de que están creando un sistema fiscal, de manera que recaudan impuestos a aquellos cristianos que no se hayan convertido todavía al Islam. Entonces las fuentes de financiación son muy variopintas, pero sobre todo intentan centrarse en lo que es el tema energético. Parece, Pablo, que lo que podíamos pensar en principio, por lo que estáis comentando, de que, bueno, si todos nos parece repugnante lo que están haciendo, a todos y a todo el mundo, pues no obtendrían ese dinero que están obteniendo. Algo falla, a alguien no le debe parecer tanto, o debe tener otros intereses que no le preocupa en absoluto saltarse esos principios, digamos, éticos, ¿no? Creo que para entender el Estado Islámico lo primero que hay que tener en cuenta es que es el resultado de dos conflictos. Uno es la guerra de Irak en 2003, la descomposición del Estado iraquí, que es hoy un Estado fallido, y otro, la guerra civil en Siria, que empieza en 2011. Al principio, en el año 2011-2012, este grupo, este llamado Estado Islámico, son un grupo de guerrilleros bastante débiles. Y empiezan a recibir financiación, y ahí voy, en cuanto a sus amigos, de los estados suníes en el entorno, fundamentalmente de Qatar, de Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque estos son estados contrarios a Al-Assad, que es el gobernador en Siria. Con lo cual, ese grupo, en el principio pequeño y descoyuntado, empieza a crecer y empieza a demostrar gran eficacia en los combates, y combate contra todo el mundo. Que es una amenaza muy importante y que nos afecta directamente aquí en Murcia, lo podemos exhibir con algunos datos. Controlan un territorio del tamaño de Inglaterra. Tienen 32.000 guerrilleros, como poco, según la CIA. Muy importante, más de la mitad de esos guerrilleros no son o iraquíes o sirios, vienen de otros países. Significa que tienen un gran apoyo social entre algunas poblaciones. No olvidemos que en la zona de Oriente Medio hay más de 200 millones de jóvenes que ciertamente, si hubiese una intervención militar directa en territorio con soldados, norteamericana o occidental, se sumarían. Tienen una gran capacidad de captación. Ha señalado muy bien al principio en la introducción que tienen bases de captación en España, más de 52 que hemos detectado. Y luego hay más de 2.000 occidentales entre los 30.000 guerrilleros. Esos occidentales un día volverán. Tú has señalado que hay detectados 50 españoles. Suelen dejar España y sumarse a esa insurgencia desde los aeropuertos de Barcelona y de Málaga, llegan a Turquía y Ankara fundamentalmente, y cruzan la frontera. No sabemos si estamos detectando a todos los que un día puedan volver y convertirse en lobos solitarios. Con lo cual, ¿de dónde viene el apoyo al Estado Islámico? Viene toda una plétora y cosmología de grupos yihadistas, primero bajo el amparo de Al-Qaeda, después se han independizado, de algunos estados que en origen les ayudaron, hoy les han dado la espalda, pero en origen les ayudaron, y luego de una juventud, en muchos casos enfadada, perdedora en la globalización, árabes desarraigados,
muchos de ellos en nuestras ciudades, en nuestro entorno en Occidente, que se han sentido atraídos por esos vídeos promocionales que tú has enseñado, que hablan de heroísmo, que hablan de conflictos, y también se han sentido atraídos por unos sueldos, porque no olvidemos que como tienen esa capacidad económica que he señalado Luz, pueden pagar altos sueldos y se han vuelto una institución que paga mucho mejor que otros, mucho mejor que Al-Qaeda y mucho mejor que otros grupos terroristas. De ahí su potencia, de ahí su resultado sobre el terreno y de ahí que sea una amenaza, quizá hoy, la más peligrosa a nuestra seguridad. ¿Le parece a usted que, porque hemos hablado localizado en aquella zona, pero parece que evidentemente no lo es? Es decir, que hay motivo para preocuparse o para ocuparse, por ejemplo, aquí en España, en nuestro entorno, de lo que está ocurriendo, porque hacía usted referencia a esa encuesta del CIS en la que bueno, no se percibe, la ciudadanía española no percibe que haya un riesgo real y un problema real. Pero yo he leído que usted decía, bueno, pero vamos a empezar por el 11S, que sí. Pero es que además ese tipo de circunstancias que están pasando seguramente en nuestro entorno, en Madrid, en Barcelona, en Murcia, sí que son reales, hay que darse cuenta. Sí, indudablemente. Decía Luz antes, con toda razón, que no concurren en ellos las características legales legítimas para ser un Estado. Eso no cabe ninguna duda. De hecho, ya el propio nombre indica que es una especie de reivindicación de ellos de formarlo. Pero lo cierto y verdad es que tampoco lo era el Afganistán gobernado por los talibán y en su día, desde el año 96, y fue precisamente un santuario yihadista desde el cual se planificaron, se financiaron y se controlaron los grandes atentados terroristas yihadistas en Estados Unidos y en Europa, y desgraciadamente uno de ellos, el más importante en Europa, en España. Uno de los mayores riesgos es que un cierto nivel, digamos, de tolerancia a la existencia de esta, si no queremos llamarle Estado, entidad territorial yihadista, es que se pueda convertir, si no se ha convertido ya de hecho, en un santuario yihadista desde el cual se puedan volver a organizar, planificar, entrenar, financiar una nueva oleada de atentados. Y hay que tener en cuenta que todos estos atentados, en la época que podemos decir de liderazgo de Al-Qaeda anterior a la que ahora mismo nos encontramos, fueron protagonizados por veteranos de guerra, de la guerra de Afganistán contra la Unión Soviética en su momento, que esa sapiencia militar, de organización, etcétera, etcétera, la trasladaron a otros territorios de mayoría musulmana y también occidentales o de Extremo Oriente. Ese es uno de los grandes riesgos que sucede en este caso. Lo que sucede es que a mí me da la impresión de que se está repitiendo, se puede llegar a repetir en cierto modo esas pautas, pero con un ritmo más acelerado. De tal forma que parece que hay combatientes, llamemos, que nutren las filas del Estado Islámico, pero que regresan pronto, relativamente pronto, a sus países de origen. Australianos, neozelandeses, canadienses, no solamente europeos, lo cual sorprende. Eso por un lado. Y segundo, que aparte de regresar muy pronto, hay un grupo que no hemos nombrado todavía, pero que me gustaría subrayar, que no hemos hablado mucho de ellos, que ha salido a la luz como consecuencia de algunos ataques directos, que es el grupo que se da en llamar o que se conoce como Al-Khorasan, que parece ser que fuera un nuevo núcleo de yihadistas de élite, por decirlo de algún modo, veteranos de varios de estos conflictos, que estarían encargados, estarían empezando a llevar a cabo esta tarea de planeamiento, organización, etcétera, etcétera, de futuros, pero no muy lejanamente futuros atentados en otros países, fuera del entorno de la propia guerra de Siria o de Irak, y también, por supuesto, en los occidentales. Me gustaría añadir un elemento muy importante, porque decía Churchill aquello de que la guerra hace extraños compañeros de cama. Cuando hablaba con el coronel en la comida, uno de los elementos más interesantes del Estado Islámico actual es cómo ha asimilado a generales y ha asimilado a expertos que antiguamente formaban parte del ejército iraquí durante la época de Saddam Hussein y que al ser destronado Saddam durante la guerra de 2003, quedaron elementos sueltos, radicalizados, que luchaban contra los Estados Unidos y que ahora están gestionando parte del Estado Islámico, cosa que los terroristas en principio no sabrían hacer. Con lo cual hay una peligrosidad inmensa, porque hay un elemento que yo quiero señalar. Si pensamos que porque son radicales y utilizan un tipo de violencia primitiva, como es segar los cuellos de estos periodistas, que son estúpidos, estamos muy equivocados. Ellos no tienen una estrategia en absoluto estúpida y están planificando una táctica en base a una estrategia bastante sabia e inteligente. Y lo que quieren es llevarnos al avispero. Porque eso, como digo, con esa capacidad de captación que tiene y ese elemento fuliginoso que significan 200 millones de jóvenes
que son antiamericanos, muchos de ellos, en el mundo árabe musulmán y particularmente en Oriente Medio, pues generaría una capacidad de captación y de violencia extrema. Y eso me parece un elemento también muy importante. Si me permites, es que has señalado un punto importante, porque la ruptura que se produce hace más de un año ya entre Al-Qaeda y Al-Qaeda central, con su capacidad de cierto control que se manifiesta fundamentalmente en algunas de las facciones del Frente Islámico y sobre todo en Al-Nusra en Siria, se produce una ruptura con al-Baghdadi, actualmente autoproclamado califa, el califa Ibrahim. Y esa ruptura es por dos motivos. Uno, evidentemente, una lucha por el poder, por la primacía en el mundo, en el yihadismo internacional, que a mí me gusta llamar. Pero otro es porque considera que las tácticas, la forma de actuar tradicional de Al-Qaeda ha quedado obsoleta, ha quedado superada. Ya no es eficaz como era antaño, la guerra global contra el terrorismo norteamericano les ha dañado, nuestras aportaciones en temas de control financiero, campaña de Afganistán, etcétera, etcétera, digo nuestras de Occidente, en general ha hecho que Al-Qaeda haya perdido una capacidad de acción, y entonces lo que hace es que rompe con ellos porque hay un desacuerdo manifiesto en cómo dar el siguiente paso, y entonces decide buscar la territorialidad que estábamos hablando. Y ese es el principal motivo, claro. Lo que se piensa, Luz, yo creo que hay muchos ciudadanos que piensan ¿por qué no actúan los organismos internacionales? Es decir, ¿por qué no actúa la ONU? ¿Por qué no se toman decisiones? Y todos tenemos claro, y además se oye en muchos países, de que hay cierta unanimidad, aunque luego se ve que no es cierto y hay gente que se aprovecha de esto. Pero bueno, sí hay cierta unanimidad. ¿Por qué no se toman decisiones? Y en principio, el profano puede pensar bien, o bien porque hay gestiones burocráticas larguísimas en estas instituciones, o bien porque la unanimidad no existe. ¿Qué pasa? ¿Qué organismos son los que llegan a tomar decisiones y por qué no se adoptan? Pues efectivamente, cada vez que hay un conflicto de este calado, hay muchos intereses en juego, y son intereses de múltiples estados, no solo donde se está dando el conflicto, sino también, evidentemente, nos afecta a todos, a la Unión Europea, a Estados Unidos, a Canadá, a Australia. Con lo cual, esto no puede ser acción-reacción, no pueden tomarse medidas a la ligera, y cuando hay muchos intereses en juego, las organizaciones internacionales siempre tienden al consenso, cuando no a la unanimidad. Además, las organizaciones internacionales deben intentar que el lenguaje que se utilice sea el derecho, y el derecho en positivo, y esto es positivo. Pero esto, que sea positivo a un nivel jurídico, no significa que sea positivo, o por así decirlo, que sea bien visto por todos los estados. Por ejemplo, Estados Unidos dejó de recibir apoyo incondicional en la ONU y para determinados conflictos o para determinados temas intentó apoyarse en otras organizaciones internacionales en las cuales las voluntades de los miembros se podían ver un poco más influenciadas en otros temas, como por ejemplo en Kosovo en 1999. Es decir, las organizaciones internacionales se ha de actuar confluyendo el pensamiento de múltiples estados. Por eso, más que burocrático, es también un tema complicado. Y además, esto no quiero yo que se interprete como que el apoyo de las organizaciones internacionales es malo, muy por el contrario, es necesario. Lo que pasa es que es necesario para no tomar medidas rápidas, medidas que pueden causar efectos colaterales y por ello es tan lento el proceso. Yo me gustaría añadir una cosa. Aunque parezca o se tenga la impresión de que no están sucediendo cosas, lo cierto es que estamos bombardeando las bases del Estado Islámico. Y otra cosa muy importante, el Estado Islámico ha hecho amigos a longevos enemigos. Por ejemplo, hace 2 años era inimaginable una alianza fáctica y menos de carácter militar entre Irán, que era nuestro mayor problema por el deseo de poseer un arma atómica, y Estados Unidos. Y hoy Irán, pues son chiitas, y estos señores del Estado Islámico masacran a los chiitas. Irán, país de 80 millones de habitantes, y Estados Unidos confluyen. Igual que confluye Rusia, que siempre analizó que el mayor problema, en el caso de Siria, que es de donde dimana este grupo, no era Al-Assad, sino que eran estos grupos extremistas, que ellos los conocen bien por la guerra de Chechenia, evidentemente. Entonces, el Estado Islámico está generando en su torno a una fuerte alianza, que está ya operando, que está ya bombardeándolos, de amigos. Solo que es cierto que el reto más difícil es hacer que los propios estados sunitas, que como he señalado antes, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes, desplieguen soldados y que sean ellos, y no los Estados Unidos o Inglaterra o Australia, los que
combatan sobre el terreno al Estado Islámico. Lo que puede ser un gravísimo error que Estados Unidos, con Inglaterra, con Alemania, actúe contra estos países y que pueda aparecer un conflicto entre Occidente y el Islam. Religiones. Eso es lo que se pretende evitar. Pero al mismo tiempo estos países, Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, como digo, hace 3 años estaban financiándolos. Entonces, ahora tienen que dar un vuelco radical a su política exterior y al mismo tiempo hay que entender que tienen unas bases, una población, que en cierta manera pueden simpatizar con algunos de los fines del Estado Islámico. De hecho, entre los financiadores del Estado Islámico también hay fortunas de la zona, fortunas privadas de la zona. Estaban los propios estados, como señalo. Pero ahora los estados se han distanciado del Estado Islámico y lo están combatiendo. Pero tienen que llevar detrás a su pueblo y tenemos que evitar que parezca una guerra de civilizaciones de nuevo entre occidentales, cristianos, contra los seguidores de Alá, etcétera. Aquí en España hay quien comenta que los entornos de las mezquitas son lugares de captación preferentes. Los barrios donde hay inmigración, gente pues con niveles de paro alto, que también, y que sin embargo objetivos por contra pueden ser desde lugares oficiales de la policía, iglesias y demás. Todo eso, toda esa información, ¿hay algo de cierto en todo ello, cree usted? Bueno, lo primero que voy a decir es que yo como miembro de las Fuerzas Armadas no nos encargamos de la seguridad interior. Esto sería una pregunta más indicada para miembros de los cuerpos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo lo que sí puedo decir es que es un fenómeno que no solamente es en España, sino que estamos viendo, si nos centramos en el foco europeo, en nuestro entorno más inmediato, donde yo no diría que eso está sucediendo sistemáticamente, pero que sí, sin lugar a dudas, es el caldo de cultivo en el cual se están movilizando, se están produciendo estas captaciones. En esa internacional yihadista que yo decía, evidentemente hacen falta puntos de reunión, puntos focales, hacen falta personas muy motivadas en esa dirección, errónea, pero desde su punto evidentemente con gran vehemencia trabajan. Y casi podríamos enlazar esta pregunta un poco con lo que me ha manifestado Luz, que es la diatriba que existe siempre entre libertad, seguridad, etcétera, etcétera. No cabe duda que se están produciendo y se detectan por las policías de los diferentes países algunos puntos, algunas mezquitas o algunas organizaciones típicas de la caridad entendida desde el punto de vista musulmán y demás, que tienen los fines distintos para los cuales en principio están y desde allí se producen este tipo de cuestiones. ¿Hasta qué punto es necesario no ya vigilar, sino actuar jurídicamente contra estas personas y tal? Es una decisión casi política, porque en muchos casos, desde mi punto de vista, el problema es que nos encontramos con una situación de cierto conocimiento, cierta sospecha embrionaria, pero donde no podemos acudir al derecho positivo para decir que alguna de estas personas en concreto esté llevando a cabo actuaciones ilícitas. Por eso, y corrígeme Luz si me estoy equivocando, tengo entendido que tanto en España como en otros países de nuestro entorno hay en marcha ahora iniciativas legislativas para que el mero hecho de enrolarse en la internacional yihadista, viajar a países en conflicto y luego regresar sea constitutivo de delito, para que sí haya una herramienta de lucha contra este tipo de tal, porque hasta que ese hecho no se produce, resulta en un Estado afortunadamente de derecho y garantista como el nuestro, resulta muy difícil poder asegurar o poder probar que esta persona está enrolada en este tipo de actividades. Habríamos de una situación potencial, pero no de una situación real. Ese es uno de los caballos de batalla, sin duda, para los próximos años. Creo en ese sentido que en el Reino Unido ya están legislando de forma que quien haya estado en uno de esos estados se le retire el pasaporte y no se le deje regresar, que es una amenaza potencial muy grande. Sí, pero eso desde el punto de vista jurídico tiene complicado. Limitación de libertades en un momento determinado, iríamos al tema del derecho positivo. Y además, España ha ratificado multitud de tratados internacionales en el cual se compromete a estabilidad y ayuda humanitaria, incluso se traduce en nuestro propio ordenamiento en la ley de defensa nacional, que España se compromete a la estabilidad, a dar ayuda humanitaria, y yo no sé hasta qué punto se podría obligar de manera interna, por incompatibilidad con los deberes que tenemos con respecto a de puertas para afuera,
que creemos nosotros o que dejemos que se formen aquí material Claro, sí. Esto es un fenómeno relativamente reciente, donde sabemos que obviamente yo creo que la reacción, digamos, en el sentido de legislar y luego aplicar esa legislación, sabemos que no es automático, ni puede serlo, ni puede ser precipitada, ni debe serlo en caliente, además, todos sabemos esos principios. Y que, por tanto, cuando un fenómeno es relativamente nuevo, siempre hay un periodo de acomodación de las normativas nacionales, que yo creo que estamos ahora mismo justo en ese proceso. Claro, aquí está el equilibrio entre respetar al diferente o crear desconfianza hacia el diferente, porque podríamos alimentar odios y conflictos internos aquí. Efectivamente. Pero ¿dónde tenemos la seguridad? Hay que ser muy cuidadoso. Me decía, por ejemplo, hoy una alumna británica que en los últimos 2 años en el Reino Unido el nombre que más se ha utilizado en los bautizos era Mohamed. O sea, hablamos, por lo tanto, que hay unas poblaciones, en concreto en Europa hay 25 millones de musulmanes, con lo cual lo que no podemos es segregar, estigmatizar o dañar. Has preguntado antes, y es una pregunta muy interesante, sobre qué sucede en los aledaños de algunas mezquitas. Hay que decir que la mayoría de los casos, los imanes, en estas mezquitas en España, tienen licencia para impartir su credo y su fe con normalidad y no suelen entrar en este tipo de juegos de ojeadores. Lo que ocurre es que en los entornos de las mezquitas sí que existen estos ojeadores. Es un lugar idóneo, ¿cómo no? Estamos hablando de un lugar donde van creyentes. Y esos ojeadores te captan al principio, te enseñan algunos vídeos, te adoctrinan, luego te llevan a una capa más profunda de Internet donde ya puedes ver otras cosas y finalmente te ponen en contacto con la red directamente, sea para que viajes a la zona de conflicto o sea también para que te conviertas en un lobo solitario y, como ha sucedido en Francia recientemente en 2 ocasiones, en un día un ciudadano, es el caso de Merah, por ejemplo, en Francia, vayas a un colegio judío y mates a una familia entera, y luego vayas a otro lugar y mates a 2 policías, etcétera. O lo tuvimos en el Reino Unido, cuando 2 ciudadanos nigerianos degollaron en medio de la calle a dos militares británicos, y hemos visto más casos. Con lo cual, hay que protegerse en el sentido de que no marchen, pero obviamente también hay que protegerse en el sentido de que no operen como lobos solitarios. Y para eso hay que evitar, ciertamente, estigmatizar al diferente, hay que buscar al que realmente es peligroso y hay que ponerlo entre rejas porque es realmente peligroso. Sí, pero estamos, si me permites, estamos en un momento de debilidad en el sentido normativo por ese tránsito. Por ejemplo, nosotros vemos que, afortunadamente, cualquier manifestación pública de una apología de un terrorismo, digamos, no específicamente yihadista, racismo, del holocausto, etcétera, etcétera, son constitutivos de delitos en los ordenamientos jurídicos. Sin embargo, hace pocas fechas tuve la oportunidad de escuchar las declaraciones de un partidario del yihadismo en Dinamarca, en concreto, donde hacía una apología del libro de la actuación del Estado Islámico y incluso de los métodos de ejecución, etcétera. Era una declaración francamente espeluznante. Sin embargo, Dinamarca, que es un país, yo diría que puntero en su voluntad de combatir este tipo de cosas, se encuentra con ese vacío legal que hace que esa apología del yihadismo internacional sea constitutivo de delito, lo permita pues detener a este señor, que manifiestamente es una persona que supone un factor de riesgo por su efecto multiplicador en cierta población radicalizada o en vía de radicalizarse en su entorno. Por eso decía yo que estamos en un periodo de espera, y estoy convencido que en unos años y no en unos meses, en muchas naciones de este entorno y la nuestra también, aparecerán normativas que nos ayuden mucho a limitar estos tránsitos, porque evidentemente es uno de sus motores ahora mismo. Vamos a ver un vídeo que se colgó recientemente en un canal parecido al de YouTube, en este caso de Siria, en SiriaTube. Vamos a escucharlo y después les pido a nuestros invitados que valoren hasta qué punto le dan credibilidad a esto y cuál es su opinión al respecto. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Estamos en la Tierra Santa, alhamdulillah, estamos en Siria, que vamos a hablar hoy vamos a hablar en español. Tengo conmigo el hermano de verdad, inshallah. Venga, hombre. En nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Gracias a Allah de todo el mundo. Alhamdulillah, estamos en la Tierra Santa, la tierra de Sham. Y los digo a todo el mundo. Y aviso también, estamos viviendo abajo de la bandera islámica,
Khilafa Islámica. Y los vamos a morir por ella hasta que los abrimos todas las tierras presas, de Yakarta hasta Andalucía, inshallah. Y los digo, España es tierra de nuestros abuelos y nos vamos a abrirla, inshallah, con el poder de Allah, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Teniente Coronel, que... Esto no es nada nuevo. Esto, de hecho... Credibilidad, evidentemente la posibilidad de verificar la autenticidad del vídeo en su fecha, procedencia, no está en mi mano, pero en cuanto al contenido, suponiendo que eso estuviera verificado, la credibilidad es absoluta. Es absoluta, porque ya digo que esto no es nada nuevo. Es decir, en el imaginario colectivo del yihadismo, desde la aparición de Al-Qaeda, sabemos que como doctrina filosófica es mucho más antigua, pero cuando ya empieza a plasmarse en actuaciones más frecuentes contra intereses de países musulmanes y no musulmanes occidentales, la figura de España siempre ha estado presente. Pero es que eso es algo que hablamos antes de la conciencia de la amenaza, del riesgo, la conciencia de seguridad y defensa en nuestro país. Desgraciadamente, en este sentido, por supuesto, no en otro, nosotros tenemos la historia que tenemos. Entonces, Al-Ándalus ha sido siempre una referencia constante, recurrente y frecuente en los mensajes del yihadismo internacional. El difunto Bin Laden, su sucesor en la dirección de Al-Qaeda, al-Zawahiri, con frecuencia se manifestaron y se manifiestan en este sentido. Sí es cierto que desde la, poder decir, desde la proclamación, entre comillas, de este Estado Islámico de nuevo cuño, estas referencias en lo que se han hecho es más frecuentes. Entonces estamos viendo que en los últimos meses se recurre a él con mayor frecuencia. Y otro elemento que no sale en el vídeo, pero que también demuestra esto, es que hemos podido ver en prensa nacional, en fechas recientes, discretamente tomadas famosos monumentos nacionales como la Alhambra o la Alcaicería, la Aljafería, cualquier de estos, la Puerta del Sol, en fin, discretamente tomado con una cámara, con un móvil, con la banderita del Estado Islámico, demostrando, digamos, esto es un hecho y yo creo que no podemos cerrar los ojos a ello, es una realidad. El otro elemento muy interesante del vídeo es la referencia sistemática a Tierra Santa. Esto a veces, digamos, desde nuestra óptica cuesta digamos, asimilarlo, pero esto está muy relacionado con las teorías, con las interpretaciones llevadas al extremo de un antiquísimo académico musulmán, Ibn Taymiyya, que vivió en persona cuando era niño la invasión y destrucción de Bagdad por los mongoles. Estamos hablando del comienzo del siglo XIII. Donde, aparte de las otras teorías más recientes del siglo XVIII hasta nuestra época, de al-Wahhabi, etcétera, etcétera, y que han conformado el salafismo, este académico y estudioso del Islam estableció un principio muy influido por esa vivencia suya, que decía que para un auténtico musulmán no es lícito el contacto con personas no musulmanas, ni siquiera para comerciar. Cuando estos señores están diciendo lo de estamos en Tierra Santa, no se refieren evidentemente a Jerusalén, sino a que el Estado Islámico, como está eliminando cualquier otro elemento no islámico, etcétera, etcétera, constituye para ellos una Tierra Santa. Por eso hay algunos que están intentando no solamente ir allí, sino llevarse a sus familias, para vivir en un entorno que ellos consideran el único entorno, digamos, aceptable para desarrollar su vida. Este es un elemento muy importante, que es un cambio radical respecto a las tácticas de Al-Qaeda más de terrorismo, insurgencia, guerrilla, etcétera, etcétera. Es decir, que al margen de que pueda ser cierto o no la veracidad del vídeo, evidentemente en el yihadismo subyace ese interés, ese pensamiento constante sobre España. Absolutamente. Y que evidentemente seguro no se está pensando en una actuación militar tradicional, que eso complica las cosas, ¿no? Para ustedes. Claro. Sino es otra forma de actuar mucho más compleja. Sí. Sin embargo, el Estado Islámico, al actuar como, en cierta medida, al fijarse al terreno, actuar como un ejército regular, se ha vuelto mucho más vulnerable. Y eso es uno de los pocos elementos, digamos, positivos que hemos vivido en los últimos tiempos, en el último año. Tienen que mantener posiciones, tienen vehículos, tienen
artillería, tienen rutas de abastecimiento logísticas largas que tienen que transitar para llegar a sus frentes de combate, y esto les hace infinitamente más vulnerables que con las típicas tácticas de insurgencia que hemos vivido durante tantos años en Afganistán, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un elemento a tener muy en cuenta y que sin duda es uno de los motivos por los cuales se hace posible que la coalición y lo que venga después de la coalición actúe militarmente con mayor capacidad contra ellos. ¿Qué te parece, Pablo Iglesias, ese vídeo? Por una parte, como acaba de señalar el coronel Berenguer, el carácter expansionista de esta amenaza del Estado Islámico es intrínseco. Ellos tienen una vocación expansionista. De hecho, han constituido un califato y el líder, al-Baghdadi, se ha constituido en Ibrahim y en califa, y ha hecho una llamada a todo el mundo para conquistar Turquía, Jordania, Arabia Saudita. De hecho, es muy interesante, luego respecto a la parte religiosa que ha señalado el coronel, que cuando el Estado Islámico ha ampliado en junio, amplió su frente y casi llega a las fronteras con Arabia Saudita, le lanzaron un mensaje de amenaza y aviso a la dinastía. Y le dijeron: los legítimos custodios de los lugares santos de la Meca y Medina somos nosotros. O sea, que realmente el carácter expansionista está ahí y es innegable. En segundo lugar, que tienen una obsesión histórica con Al-Ándalus y España. Es evidente porque el periodo quizá más floreciente del mundo islámico coincide con su presencia en la península ibérica, y la única vez que han estado presentes permanentemente en territorio europeo. Con lo cual, por ese lado también es real. Luego vemos a dos jóvenes que encajan perfectamente con el perfil, dos jóvenes idealistas, al menos uno de ellos, que encaja muy bien con el perfil del yihadista o del insurgente que ha captado el Estado Islámico. Por lo tanto, es verdad el contenido, y es verdad el fondo, y es verdad la amenaza. Yo no sé si desde qué ámbito, Luz, pero pues yo de este vídeo ¿analizas este vídeo? Sí, destacaría dos cosas. En primer lugar, ya el simple hecho de que se hable de Siria Tú, ya estamos hablando encima de una organización terrorista que es 2.0, si me permiten la expresión, porque ya esto con otras organizaciones terroristas no pasaba, se están aprovechando de unas tecnologías, de unos medios, saben perfectamente, si bien no, la palabra a lo mejor no sería manipular, pero saben perfectamente que los jóvenes se mueven ahora con las nuevas tecnologías, y el hecho de que haya directamente decapitaciones en directo o todo este tipo o cualquier tipo de declaraciones hace que, como ha dicho el profesor Blesa, se expanda, pero mucho más. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de lo que es el yihadismo per se, que aquí no se ha hablado tampoco, porque a lo mejor queda un poco fuera, es cómo se ha interpretado, o cómo también la audiencia, y creo que todos en general, hablamos de islam, islamismo, sin hacer también diferencias terminológicas. Es decir, el islamismo, que es el fundamentalismo, es el extremo del islam, y el yihadismo como tal. Había, sobre 2011, después de los atentados en Estados Unidos, hubo un yihadista, un islámico que estaba estudiando en Harvard, que él decía que se sentía yihadista y sin embargo no lo entiende, no tiene ese sentimiento en su interior de cómo se está interpretando ahora, porque la palabra yihad en el sentido más puro viene a significar sacar lo mejor de uno mismo. Entonces, en función de cómo él sentía el yihad o la yihad, depende de cómo lo interpretemos, no como una guerra santa, que es como lo plantean la organización terrorista, sino como el sacar el mejor, mi mejor yo como colega, como compañero. Entonces, ahora mismo estamos viendo tan solo una versión de los yihadistas. Hablamos de yihadistas en el sentido de interiorizar la religión como política y como tal luchar por ella, pero como pretexto, como un pretexto de... Y sí, esto se manifiesta en estos vídeos. Lo que pasa, estoy totalmente de acuerdo contigo con la confusión de los términos, pero también es verdad que hay que alcanzar un cierto pragmatismo. Es decir, cuando los autores
a nivel internacional nos vemos, digamos, obligados a llegar a un cierto concierto entre todos para utilizar términos comunes en los cuales todo el mundo tenga claro qué es lo que queremos decir en este momento. Entonces, la entrada, efectivamente, en la discusión de la etimología de términos yihad y tal, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero lo cierto y verdad es que hoy hay unos términos acuñados internacionalmente aceptados que nos permiten situar de una forma simplícita, como todas las taxonomías, pero situar a cada uno, digamos, en el punto, pues para hacer posible el debate, ¿no? Porque si no, daríamos vueltas sobre el punto inicial todo el tiempo. Además, el islamismo político tiene un rango amplísimo. Estamos viendo como en Túnez, como hay partidos islamistas que lo único que en realidad lo que representa es poner su visión religiosa, teniendo en cuenta que la religión musulmana tiene mucho también de derecho civil, de relaciones familiares, etcétera, etcétera, en el foco de la vida política, de la vida tal, y son, entre comillas, pues más parecidos a lo que ha sido tradicionalmente la democracia cristiana en Europa. Y desde ahí tenemos hasta un islamismo mucho más radical, que solo le falta dar el salto a emplear la violencia. Es decir, el islamismo político tiene un rango amplísimo, con infinidad de partidos y tal. Y reservamos el término yihadista para aquellas personas que llevan su islamismo político a una radicalidad de tal magnitud que llevan a emplear la violencia para llevar a tal. Y yo creo que ese es un convenio, por decirlo de algún modo, tácito internacional en el cual nos situamos ahora mismo claramente. Me gustaría preguntar a Pablo Blesa ese debate típico de los medios de comunicación. ¿Se informa de esto o no se informa de aquello? Pero para muchas cosas, para muchos ámbitos. Entonces, los medios de comunicación deberían mostrar, aquí en España, aquí en Murcia, deberían mostrar ese vídeo y que la gente vea esas declaraciones, deberían mostrar las decapitaciones de occidentales, deberían hacer ver que hay españoles que están viajando allí que pueden volver, o es mejor no dar a conocer eso porque forma parte de una propaganda que le puede venir bien a estas personas. Es un debate viejo en los medios de comunicación. Sí, es interesante porque precisamente hemos charlado hoy sobre esa cuestión y quiero traer a colación el que ha sido la primera página del periódico The Independent británico, que era la primera página era completamente en negro, un blackout, y decía, para no hacerle la publicidad y el marketing a los terroristas, queremos solo informar, pero no hacer el marketing que ellos están buscando. Sin embargo, yo estoy en desacuerdo totalmente en este caso. ¿Por qué? Yo creo que es necesario que la población, no que un niño que pasa por la calle se encuentre con un vídeo de una decapitación, pero que una persona adulta sepa cómo llegar para poder ver y formarse una opinión sobre la barbarie que es capaz de que está usando este grupo armado contra chiitas, contra cristianos, contra los que no creen en sus principios y no quieren aplicar la Sharia de esa manera tan radical. Yo creo que sí que es bueno que las sociedades occidentales veamos y visualicemos quién es el enemigo y por qué lo estamos atacando. Creo que especialmente en democracia es muy importante que el ciudadano tenga esa visión estomacal, agria, dura, de cuáles son las técnicas y cómo ejerce la violencia este enemigo declarado. ¿Debemos, bajo su punto de vista, los medios de comunicación mostrar ese tipo de cosas a nuestros vecinos? Sí. Yo estoy de acuerdo con el profesor Blesa. Básicamente, pensemos en un ejemplo que ha sido muy reciente. Lo que ha cambiado en el impacto geopolítico y nivel de amenaza del Estado Islámico desde el día anterior al día posterior de la decapitación del primer periodista norteamericano, en este caso, es nada. No ha cambiado nada, pero la percepción del pueblo americano ha cambiado radicalmente. Y en base a ello, el presidente de Estados Unidos también ha tomado conciencia y ha sido capaz de explicar a su población la necesidad de intervenir contra este nivel de barbarie. Yo, ya es una opinión muy personal, estoy de acuerdo en que es necesario informar. Lo que pasa es que, bueno, pues ustedes los periodistas, con sus códigos éticos, sabiendo que, bueno, pues que hay que dar la posibilidad de elegir si se ve o no se ve cierto tipo de contenidos y salvaguardar, pues evidentemente, la inocencia de nuestros niños, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en ningún modo la ocultación incluso de las imágenes, por muy cruentas que puedan ser, cuando uno accede a ellas voluntariamente, creo que es una buena idea, porque precisamente es necesario, ya que es una amenaza real y una amenaza consistente,
es necesario concienciar a la gente para que la gente apoye a sus autoridades, a sus fuerzas armadas, a sus policías, etcétera, etcétera, en acciones que a veces pues no son agradables, pero que evidentemente no, creo que en este caso en concreto no queda más remedio que tomar. Tengan en cuenta, por ejemplo, antes hemos hablado de organizaciones internacionales, que este grupo y otros similares, más o menos similares, pero específicamente el Estado Islámico tiene unas características distintas a un Estado como tal, hemos hablado. ¿Cuál es el mecanismo más utilizado por las organizaciones internacionales en las últimas décadas? Pues las sanciones económicas, son invulnerables a ellas. La disuasión, son invulnerables a la disuasión entendida en el concepto clásico. Por tanto, las organizaciones internacionales, aunque tengan voluntad y tengan esa cierta unanimidad, reconociendo la diversidad de intereses, también se encuentran un poco faltas de los mecanismos que han utilizado, y con bastante acierto en los últimos tiempos, para operar contra todo esto. La opción militar, que siempre es y debe ser la última, en este caso casi parece como la primera opción y que debe ir acompañada de otras muchas para conseguir al menos limitar la acción del Estado Islámico. Por tanto, estamos hablando de un caso que yo creo que lo que hablábamos de las legislaciones nacionales, que estamos en un tránsito, también sucede con la legislación internacional ante este fenómeno. Ha hecho usted referencia antes a las fuerzas de seguridad a nivel interno, porque estamos hablando del Ministerio de Defensa, en su caso, pero que a nivel interno, lógicamente, juega un papel también importante en este asunto. Imagino también que la coordinación entre ambos es fundamental. ¿Se puede hablar de que hay un trabajo, de que hay, no sé hasta qué punto, un nivel de trabajo, de ocupación por parte de ustedes, tanto de defensa como de interior, importante en este asunto? Hace poco se hablaba de que se había elevado en España algún nivel de alerta. Sí, hemos tenido algunos ejemplos de este tipo. La normativa en España en este tema ha ido desarrollándose con el tiempo y la utilización de las Fuerzas Armadas, si recuerdan, ha tenido lugar cuando ha habido un nivel de alerta o de amenaza elevado que se nos ha utilizado fundamentalmente para la protección de infraestructuras críticas, vías de comunicación, siempre evidentemente bajo estricta coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad. De hecho, el tema de nuestra conferencia de esta tarde, la estrategia de seguridad nacional, en cierto modo lo que hace es alumbrar el surgimiento de una nueva etapa que en este momento se encuentra bajo trámite parlamentario, que es el desarrollo de una ley específica, una ley de seguridad nacional, donde esperamos que se dé un nuevo paso, un nuevo avance legislativo en esta coordinación y en este tipo de cuestiones. ¿Se puede hablar, por tanto, de que hay un nivel ahora mismo de alerta más o menos, no sé, de no, importancia? En estos momentos las Fuerzas Armadas estamos focalizados en la lucha contra el terrorismo internacional siempre en el exterior. Y de hecho el ministro de Defensa declaró hace poco, como consecuencia de la formación de la coalición internacional, subrayó con toda razón que las Fuerzas Armadas llevan muchos años trabajando contra el yihadismo internacional en otros escenarios que no son específicamente el de Irak o el de Siria, y así lo vamos a seguir siendo, evidentemente. Pero, llegado el caso, y bajo la normativa, la legislación española, claro, por supuesto que se producirían actuaciones siempre dentro del estricto marco de la ley para las Fuerzas Armadas en nuestro interior. Para concluir, Luz, yo no sé si decía al principio que al final el inicio, el origen, la mecha es religiosa, es económica, es política. Pues hombre, como todos los conflictos, como todas las cosas. Porque en otros lugares de la zona, o no de esa zona, sino de otras, también hay conflictos de intereses y bueno, parece que el hilo conductor muchas veces es el económico también, ¿no? Exactamente. Según mi punto de vista, el origen de este conflicto son motivos políticos, motivos que tienen evidentemente pretextos religiosos, aunque finalmente sean políticos. Y el factor económico lo que hace, según mi opinión, es siempre darle continuidad. Es decir, algo que prende mecha, pero al final, si se genera un mercado detrás, que no es el motivo esencial, pero también es necesario, como hemos visto, para que se financie esta causa, con lo cual al final hay que aunar los tres ámbitos. Y con esto evidentemente es como podemos hablar, que podríamos decir que el conflicto de Siria lo podríamos plantear como algo eterno, que evidentemente se va a luchar desde el punto de vista de las organizaciones internacionales, desde el punto de vista de defensa de todos los estados, pero se podría considerar como algo que, si se quiere, no se termina. Pero en cualquier... El estudio de los conflictos, el estudio histórico, nos demuestra claramente
la polemología nos demuestra cómo los conflictos que no tienen un final rápido son los más dañinos, aunque esa resolución rápida pueda ser extremadamente violenta, si es rápida no deja de tener unos efectos limitados. Cuando se enquistan y permanecen en el tiempo y se van sucediendo la participación de personas durante largos años, etcétera, etcétera, son los conflictos más lesivos a largo plazo. Y en este entorno regional que estamos hablando, cuando esto sucede, ha quedado demostrado que es un caldo de cultivo para que el yihadismo internacional acuda para sentar sus reales en la zona y cumplir su objetivo, que no es específicamente regional, sino que tiene un origen regional, para esa expansión teórica hacia ese Estado islámico futuro que siempre ha estado al final del camino de todo el proceso del yihadismo internacional, desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando ya se planteaban sus principios, digamos, teóricos. El tema económico es tan importante, pero es importante fundamentalmente desde un punto de vista instrumental. Exacto. Y lo demuestra la actuación del Estado Islámico en Irak. Si nosotros observamos Irak, las zonas de bolsas de gas y de petróleo fundamentalmente, no se sitúan uniformemente en el país, como sucede, sino que tenemos dos grandes zonas de producción, una al norte, en la zona fundamentalmente kurda, y otra al sur, en la zona más importante aún, en la zona fundamentalmente chií. Sin embargo, ideológica y religiosamente, la zona donde podrían obtener mayor apoyo los yihadistas del Estado Islámico sería la zona central, la zona de Bagdad, por ser de mayoría suní, etcétera, etcétera. Sin embargo, ellos atacan fundamentalmente el norte. ¿Por qué? Pues porque necesitan primero, porque es quizá el punto más débil del país, y segundo, fundamentalmente, porque buscan un sostén económico, una sostenibilidad económica que permita llevar a cabo su acción. No en vano, los primeros bombardeos de la coalición en Siria se ha dirigido a pozos de petróleo también en el norte de Irak y a refinerías para intentar cercenar esa fuente de financiación que todos sabemos. Al fin y al cabo, la guerra tiene un elemento esencial que es el dinero. Claro. Eso es conocido y todos lo sabemos, y entonces es uno de los principales puntos donde incidir para irlos erosionando y permitir a las fuerzas locales y circunstancialmente, si fuera imprescindible en una fase posterior, a fuerzas no locales que vinieran del exterior, fuerzas terrestres quiero decir, pues acabar con el dominio de esta gente en esta zona. Para acabar ya, le preguntaba a Pablo, bueno, decía al principio que las valoraciones fundamentalmente en el ámbito de comunicación y sociológico le invitaba a Pablo Blesa a que las hiciera, le pedí su opinión sobre el tema de los medios de comunicación. Yo, para terminar sobre el ámbito sociológico, yo no sé si le sorprende esa encuesta a la que hacía referencia antes el coronel de si sales a la calle y preguntas a los ciudadanos, pues no ven esto como una amenaza próxima, como una amenaza real, ni mucho menos inminente. Bueno, es algo que pasa a miles de kilómetros de aquí y bueno, es algo que a nosotros no nos afecta más, hombre, por supuesto el paro y otro tipo de cuestiones, pero es que sigue bajando y no lo encuentras. ¿Le sorprende a Pablo Blesa que no aparezca como algo que le preocupa al ciudadano de la región de Murcia? Sí me sorprende, pero quizá es que no hemos hecho bien, o todavía, el esfuerzo de pedagogía. Y precisamente actividades como el seminario que estamos desarrollando en la universidad de crear una cultura de defensa van en esa línea. Yo creo que el pueblo español adolece de una cierta cultura de defensa, que además es extraordinario en un país con una historia militar gloriosa como pocos países en el mundo. Es curioso, además, que un país que ha sufrido el atentado yihadista terrorista más importante de nunca en Europa no le preocupe. Es extraordinario que un país que acoge a bastantes millones, a los que no quiero estigmatizar, no se me confunda, de personas de religión islámica, musulmana, a los que no quiero estigmatizar de nuevo, pero que es cierto que viven con nosotros y que algunos de ellos se radicalizan, no se preocupe. Y es extraordinario también que, viendo que la policía está desarticulando periódicamente a captadores y también deteniendo a yihadistas que han estado en las zonas de combate, no les preocupe. Es cierto que las actividades preventivas tienen muy poca publicidad. Cuando tú evitas que algo suceda, tiene muy poca publicidad. Cuando sucede, tiene una extraordinaria publicidad. Pues aquí, ojalá que la población siga pensando que esta cuestión del Estado Islámico, que es el resultado
de dos estados fallidos y dos guerras, la guerra de Irak y la guerra terrible de Siria, que se ha cronificado y que va a tardar muchos años en restablecerse ese país, así mismo como va a tardar muchos años que la coalición internacional que está ahora combatiendo al Estado Islámico consiga desarticularlo, pues me parece que la población siga pensando que no es muy importante, tal vez sea bueno en el sentido de que todavía no ha estallado una iglesia o un tren o cualquier otro punto blando en nuestro sistema de seguridad aquí en España. Sí, pues, si me permites, el tema de los atentados evidentemente es gravísimo y es una visibilidad, pero yo creo que hay que dar un paso más en el sentido de que la población debe ser consciente de, por ejemplo, que su ducha diaria caliente, con agua caliente, depende también de estas cosas. ¿Por qué? Sí, pues, por ejemplo, ahora tenemos una zona especialmente sensible, que además nuestro gobierno está remarcando con frecuencia, que es una zona de riesgo parental, que es el Sahel y demás. Bueno, pues cuando uno de los principales líderes en el norte de África de Al-Qaeda atacaron su grupo una central importantísima de extracción de gas argelino, pues durante algunos días en España dejó, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, dejó de recibir un 8% del gas diario que recibimos. Quiero decir que las actividades de estas organizaciones, con nuestra situación geográfica, estando como estamos en la orilla norte del Mediterráneo, teniendo frontera física con países, cosa que no sucede con los demás, excepto Turquía, evidentemente, no es algo que solamente tenga que ver con una seguridad tan visual como es el tema de los atentados, sino que tiene o puede llegar a tener incidencia en tus condiciones de bienestar, en tu dotación de electricidad, de agua potable, de gas, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es un paso que tenemos que dar, porque ellos son tremendamente conscientes de esas vulnerabilidades de los países de nuestro entorno y el nuestro fundamentalmente en el tema de la energía muy grande en el caso de España, y sabiendo que atentados puntuales a este tipo de instalaciones, ni siquiera en territorio nacional, pueden suponer un impacto muy grande en nuestra calidad de vida diaria. Eso es un hecho innegable. Y sin embargo es un hecho que se desconoce bastante en nuestro país. Sin embargo, no en el Ministerio de Defensa, porque precisamente el departamento del que es analista el teniente Francisco Berenguer se llama precisamente eso. Es el especialista en geopolítica del mundo árabe, Oriente Medio y energía. Se ha metido ahí la energía. Sí, porque tiene una ligazón importante. Uno de los motivos por los cuales, desde mi punto de vista, ha causado un enorme impacto el Estado Islámico con su aparición desde Siria hacia Irak es que se ha acercado extraordinariamente, no ya a poseer algunos pozos y demás, sino que se ha acercado extraordinariamente al punto focal de la producción petrolífera mundial. Pensemos que vuelvo a hablar de memoria, pero de los 15 estados mayores exportadores de petróleo del mundo, 6 son de Oriente Medio. Y están situados en una franja francamente estrecha, que podemos decir que el estuario del Shat el Arab, en el Golfo Pérsico, al final es el punto focal del cual están cerca todas las zonas de producción iraní, saudí, de Qatar, etcétera. Bueno, pues elementos combatientes del Estado Islámico se han quedado, por el momento afortunadamente, bastante cerca de estas zonas. Si estas zonas caen en manos de este grupo o una parte de estas zonas y empiezan a gestionar el tema, el mercado internacional del petróleo se vería seriamente afectado. Se vería seriamente afectado. Y eso pues afecta a la recuperación económica, al paro, al nivel de paro en España, ya desgraciadamente alto, etcétera, etcétera. Es decir, no pensemos solamente en el impacto directo en la seguridad física, que por supuesto es el más importante, sino en nuestra capacidad de prosperar, de generar economía, de generar empleo, etcétera, etcétera. Bueno, pues acabamos ya aquí este programa. Yo creo que ha sido francamente ilustrativo. Le doy las gracias al teniente Berenguer por haber estado en él. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. A Luz Sánchez también. Muchísimas gracias. Igual. Y a Pablo Lesa, encantado de haber tenido aquí. Gracias, Antonio. Muchas gracias y volveremos el próximo jueves con todos ustedes. Buenas noches.